Buenas tardes. Por favor, les ruego que vayamos tomando asiento, porque va a comenzar, llevamos ya unos minutos de retraso. Piensen siempre en aquellos que están siguiendo por streaming el Congreso y que naturalmente nos ruegan también ellos que seamos puntuales. Así que vamos a comenzar ya de inmediato con la conferencia de Sebastian Schuff, que acaba de llegar casi literalmente de Nueva York, en un vuelo que ha cogido en el último momento para poder estar aquí, porque sus obligaciones no le permitieron venir antes. Muchísimas gracias, Sebastián. Tenemos ya muchas ganas de oír tu conferencia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería manifestar mi gratitud y mi alegría por estar aquí, sobre todo porque celebramos 25 años de Congreso de Católicos y Vida Pública. Me acuerdo del primer congreso, que esto estaba totalmente modificado, ¿no? Y en ese sentido quiero agradecer a la persona que lo hizo y un recuerdo muy especial a Alfonso Coronel de Palma, también a Alfonso Bullón de Mendoza, actual presidente de la CDP, porque fue el primero que llevó adelante estos congresos, Carla Díaz de la Ribera y a algunos de ustedes que están aquí, que fueron de los primeros que trabajaron en los, como digo, los primeros congresos, ¿no? Y sobre todo quiero agradecer también personalmente a mi tocayo Rafael por haberme permitido estar en esta presentación de una persona que le he dicho antes que es impresentable, pero es impresentable por la labor que hace, ¿no? Creo que es una persona que está viviendo su fe y además trabajando en cosas que hacen referencia a su propia fe, ¿no? Analizando, y quería decirles una cosa simplemente de él, que buscando datos sobre él, apareció una noticia en El Debate sobre él, del año 22. Él y su mujer en Nueva York, creo que eso, Estados Unidos, ¿no? En la sede del tribunal, después de la famosa del Tribunal Supremo, después de la famosa sentencia de Roe, de la derogación de la sentencia Roe versus Wade, fue y se puso a comentar que en vez de aborto, adopción. Y luego tuvieron un ataque tremebundo de las redes sociales, ¿no? En este sentido es una persona que también es coherente con su forma de evangelizar. Por lo tanto, creo que es una persona muy adecuada en ello. Partiendo de esta idea y de esta premisa, quiero ser muy breve porque lo importante es el conferenciante y no yo. Simplemente decirles que ya el Papa Francisco, desde el año 2019, tomando y retomando las ideas de Benedicto XVI, del año 2012, nos está diciendo que hay un proceso claramente definido y determinado para la negación, burla, marginación y ridiculización de nuestra fe, de la fe católica, del catolicismo. Y uno de los puntos de inflexión donde se hace efectivamente esto es a través de las organizaciones supranacionales o supraestatales que colaboran a través de mandatos que no saben muy bien cómo se han configurado o conformado, bueno, se sabe muy bien cómo se han hecho, claro es esto, pues hacen que determinados países en procesos de desarrollo, en situaciones concretas, les introduzcan elementos e ideas contrarias a lo que ha sido una tradición que antes se comentaba, ¿no? Antes se decía. Es decir, hubo un proceso donde se llevó a cabo procesos de cristianización, de evangelización, y ahora se lleva a todo lo contrario. Les decía a ustedes que quizá la mejor persona para podernos hablar de este tema es Sebastián. ¿Por qué? Porque está en el núcleo esencial de estos sitios, está trabajando en el núcleo esencial que es Naciones Unidas y está intentando llevar a cabo, decir la verdad de lo que significan esos acuerdos que toman Naciones Unidas. Es una persona que ha trabajado en muchos ámbitos, sobre todo el mundo del derecho. Fundamentalmente es una persona que se ha dedicado a trabajar sobre los derechos humanos, víctimas de violaciones de los derechos humanos. Antes de incorporarse a la institución donde ahora trabaja, que es el Global Center for Human Rights, estuvo trabajando como socio fundador de diferentes asociaciones, Frente Joven, Prodeci, que luchaban por el derecho a la vida, la libertad religiosa y los derechos de la familia. También ha estado trabajando en lo que llamaríamos aquí en España
Fiscalía, que es Ministerio Público de Defensa en este sentido, y también ha trabajado en el mundo de la educación, siendo también miembro de Relaciones Públicas de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, dentro del mundo universitario, ¿no? El centro donde él trabaja ahora, que es el Global Center for Human Rights, se lo explicará él mejor que yo, pero es un centro, una organización no gubernamental, una ONG, que se dedica un poco a decir la verdad a países sobre los acuerdos que toman las organizaciones internacionales, que como hemos visto aquí y hemos comentado aquí, ya se ha visto que van intentando introducir, cambiar de mentalidad a estos pueblos y obligando, en cierto modo, a que cambien la legislación de esos países, intentándoles manifestar que lo que es obligatorio ahora es todo lo contrario a lo que ha sido su tradición cultural y toda su tradición que ha sido fruto de la evangelización. Por lo tanto, yo ya termino en este sentido y, por lo tanto, yo creo que lo importante es que Sebastián nos cuente toda su experiencia de vida. Muchas gracias. Muchas gracias ACDP y CEU por la invitación. Como bien dijiste, ayer tenía que estar en la sede de Naciones Unidas de Manhattan y por eso recién pude llegar en un vuelo. Así que si escuchan alguna idea medio rara o confusa, probablemente culpen al jet lag y no a mis ideas. Voy a empezar con una canción. La iba a pasar, pero preferí leerla. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir, y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre. Una hermandad humana. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. ¿Alguien no conoce al autor de esta canción? John Lennon, como decimos en Argentina. John Lennon fue el predicador cristiano más importante del siglo XX e Imagine, un himno cristiano que recorrió el mundo como quizá ningún otro antes o después. Soy muy consciente que decir esto significa decir muchas cosas y es mucho más que una simple provocación. O sea, entonces, ante personas que rápidamente quieran levantar la mano y contestarme, yo me voy a dedicar a lo largo de la charla a tratar de explicar por qué hago esta afirmación. Cuando John Lennon cantaba su canción más famosa, estaba predicando. Estaba predicando, pero no estaba predicando algo que se le ocurrió de la nada. Hacía alusión, quizás sin saberlo, a toda una escuela teológica cuyas ideas, antes de encarnar en un super hit de música pop, quizá el más conocido de todos los tiempos, habían estado tomando forma en la mente de algunos teólogos cristianos durante los siglos previos. Cuando te pide que imagines que no hay un cielo ni infierno, está hablando de deshacerse del dogma y de la ortodoxia, que son los grandes enemigos del universalismo, cuya teología es ampliamente inclusiva y radicalmente igualitaria. ¿Qué sostiene el universalismo? Que nadie puede ponerle límites a Dios, que ama y tiene una relación personal con todos los hombres, sin importar su credo, su raza, su clase social, su sexo,
la forma que se relaciona sexualmente y llega a su máxima expresión, a mi punto de vista, por ejemplo, en el tardío Giovanni Papini, cuando escribe en su último libro El Diablo, donde espera que hasta el mismo diablo alcance la salvación. La salvación es tan universal que incluso alcanza al mismo demonio. Ustedes conocen muchas formas de explicar las estructuras políticas, ¿no? O sea, primero la más conocida es derechas e izquierdas, pero hay muchas otras también, ¿no? Ricos y pobres, libertarios y autoritarios, estatistas y antestatistas. Todas estas clasificaciones son muy útiles para entender lo político, pero adolecen de varios problemas, a mi ver. Primero, no son totalizantes, o sea, no abarcan la totalidad del espectro. Es posible que ustedes no se sientan cómodos en la mayoría de esas clasificaciones y no tomen partido por ninguna de esas. Y también son hijas de una visión dialéctica de la vida y la cultura, o sea, es una categoría peleando contra la otra constantemente y quien prevalece es quien tiene la hegemonía o quien gana momentáneamente. Gaetano Mosca, en su libro La clase política, él propone otra clasificación que para mí es súper interesante para entender cuál es la ideología de hoy, qué es esto que yo llamo universalismo, que lo tenía que pasar. ¿Qué es esto que llamo universalismo? Hay muchas formas, algunas personas llaman globalismo, pero globalismo tiene un componente eminentemente político. Y a mí me gusta la clasificación que no inventé yo, o sea, viene, bueno, sobre todo la expresó un pensador americano muy polémico que se llama Curtis Yarvin. Pero me gusta su clasificación y me parece la más completa porque no solamente toma lo político, sino también lo cultural y lo religioso, ¿no? O sea, y sobre todo señala eminentemente el trasfondo religioso de esta nueva ideología. Pero bueno, volviendo a Gaetano Mosca, la clase política, y también Wilfredo Pareto, que es, o sea, un poco, hicieron la misma teoría casi al mismo tiempo. Básicamente lo que sostiene ese libro es que en realidad hay dos clases sociales. Hasta ahora hemos estado equivocados en cómo separamos las cosas. Hay dos clases sociales que se repiten en todo tiempo y en todo lugar. Es una clase gobernante y una clase gobernada, ¿no? Entonces están las élites o élites y las personas que son gobernadas. Entonces, para entender qué es el universalismo, para entender qué está pasando hoy y cuál es la ideología imperante y hegemónica, es muy útil a mi entender cómo está compuesta esa élite, y sobre todo qué cree esa élite. Y hago hincapié en eso, no digo qué piensa esa élite, no digo cuáles son sus ideas políticas, digo cuáles son las creencias de esa élite. Volviendo a Imagine, es una prédica cuya finalidad es la diseminación de este evangelio. Y cuando dice espero que algún día te unas a nosotros, está invitando a formar parte de una iglesia. Es una iglesia global, humana, amplia y heterodoxa, que atravesó varias depuraciones desde sus orígenes en el calvinismo hasta convertirse en la ideología de los derechos humanos, que es la culminación del ecumenismo. Lo que Lennon hizo cuando escribió ese himno tan famoso fue expresar en una canción, esta es una idea que el mejor escribió sobre este tema, que se llama Joaquín Ojeda, en un libro Breve Historia del Universalismo, fue expresar el pensamiento de la élite gobernante supranacional que se concreta en Naciones Unidas, aunque no exclusivamente, pero como el centro neurálgico de una fe universalista que ¿qué es? Es la religión de las personas importantes, desde Biden, Bill Gates hasta Pedro Sánchez. ¿Qué une en común a las personas importantes? Los une esta fe. Y si se fijan, es mucho más sutil para entender la realidad, porque si no, empezamos a buscar incoherencias. Por ejemplo, en Argentina esta semana, militantes de izquierda le rompieron la nariz a una mujer, militantes feministas de género le pasaron los genitales por la cara a otra mujer,
y a otra mujer la quisieron secuestrar. Todo esto por militantes de izquierda, militantes. Si bien es cierto que hay temas políticos en el medio, lo que quiero marcar, de hecho, o sea, el segundo hecho que cuento, que lo pueden buscar en las redes sociales, ha sido en una marcha feminista y LGBT, ¿no? Justamente en la marcha del orgullo. Entonces, muchos me pueden decir, no, bueno, o sea, qué incoherencia, ¿no? Qué incoherencia, o sea, que las personas que defienden a las mujeres sean las que golpean a las mujeres. Qué incoherencia que un varón vestido de mujer acose sexualmente y un poco más allá, ya pasando al abuso, a otra mujer simplemente por sus ideas. Es una incoherencia en el pensamiento y en realidad no, o sea, en realidad si lo entendemos bien, si entendemos como una parte de esta creencia y de esta ideología, nos damos cuenta que no es incoherente, simplemente es parte, el progresismo es una parte esencial de esta ideología. Está muy bien desarrollado en un libro de Herbert Butterfield que se llama The Weak Interpretation of History, no sé si está en español ese libro, y en ese libro Butterfield sostiene tres cosas. Primero, o sea, esta ideología progresista sostiene una versión lineal de la historia, donde, o sea, solamente se puede avanzar o retroceder en la historia, pero es completamente lineal. Hay unas personas que son los designados para tirar el carro del progreso hacia adelante y empujarlo, y hay otras que son, o sea, la reacción y son los que, quienes tiran del carro del progreso hacia adelante son los llamados progresistas y quienes intentan impedirlo aunque inútilmente, en última instancia, son reaccionarios, ¿no? Entonces, toda la historia, según esta visión, es una lucha entre el avance hacia el progreso y el retroceso reaccionario. A pesar de que el progresista cree que el progreso inevitablemente sucederá, que no hay otra cosa que no hay otra cosa que esperar el triunfo, se ha implantado una mentalidad de que los pretendidos avances del progreso penden de un hilo porque siempre la reacción está a punto de un plumazo borrar esos avances. Entonces, el reaccionarismo estaría agazapado en cualquier esquina, listo para destruir y derrumbar cualquier triunfo del progreso. Entonces, el progresismo, como guardián de la historia, tiene el deber moral de crear las condiciones por el progreso, por las buenas o por las malas. Por eso, cualquier cosa que se haga al servicio del progreso, como pasarle los genitales por la cara a una mujer, como golpearla, como poner una bomba, como mentir, engañar o quizás robarse una elección, no solo es excusable, sino también es necesario y deseable porque es la única manera en la coherencia de esta ideología de empujar el progreso y no permitir que las fuerzas oscuras de la reacción lo puedan detener. Ahora bien, yo hablé de esta religión, por supuesto que lo digo en un sentido amplio y plástico, que pasa desde Biden, Bill Gates, Soros, Pedro Sánchez, y esto, o sea, ¿qué tiene que ver? No me pueden decir, ¿qué tiene que ver Biden con Naciones Unidas, con Bill Gates y con Pedro Sánchez? Y bueno, o sea, eso es lo que quiero explicar un poquito ahora. Lo voy a decir en términos sociológicos, aunque mezclando algunos componentes religiosos, ¿no? La explosión protestante dividió el cristianismo a muy, muy grandes rasgos en dos tendencias antagónicas. Por un lado, el cristianismo ortodoxo, litúrgico y verticalista, y el cristianismo heterodoxo, pietista y democrático. Aclaro que no estoy hablando exclusivamente de religión, ¿no? Estoy hablando de tendencias sociológicas y políticas y, por supuesto, insufladas de religión. Mientras que el cristianismo ortodoxo se concentra más en las formas, en la jerarquía, la vida después de la muerte, el cristianismo heterodoxo ha tendido a ser más sentimental, antidogmático y enfocado en los problemas de los hombres en la tierra. Es decir, ya no miremos tanto en el cielo, sino realmente veamos los problemas de la tierra y esto tiene en consecuencia que se ha ido abandonando de a poco la idea de Jesús como Señor, Hijo de Dios, en favor de lo que ya conocen seguramente, Jesús
como un ejemplo moral, ¿no? ¿Cuál es la máxima expresión de esta tendencia, esta tendencia llevada al paroxismo? Es este universalismo, ¿no? Este universalismo que es, en definitiva, es difícil de definirlo y de señalar sus contornos, pero a mí me gusta la definición que hace Yarvin, que es el credo oficial de las élites occidentales, el credo oficial de las élites occidentales. Cuando hablamos de nuestra clase gobernante como universalista, no estamos hablando de gente que necesariamente cree en Dios o va a la iglesia, sino una clase que comparte un conjunto de presunciones metafísicas que, aunque sea en forma secularizada, teológicamente amplia y civilizada, sus miembros siguen creyendo y diseminando como religión, ¿no? Esta separación entre pietistas y litúrgicos es la eterna guerra política entre la tendencia presbiteriana o democrática, digamos, entre comillas, lo digo, y la episcopal y aristocrática, también entre comillas, de organización eclesiástica, ¿no? Los pietistas creían que la salvación era personal y no tenía tanto que ver con dogmas o unirse a una religión establecida, sino más bien como una relación interna, intensa y puramente individual con Dios. Individual es la clave un poco, ¿no?, de lo que significa el pietismo. Aunque habla mucho de comunidad, la individualidad es una clave. Y ellos sí creían en el deber social de cada individuo en mantenerlo alejado del pecado. Gran exponente de esta tendencia es John D. Rockefeller, o sea, ¿no?, uno de los millonarios más grandes de la historia. Y él ponía muchísimo dinero, ¿en qué? En erradicar el pecado. Y ese es el germen de los George Soros, de los Bill Gates, que a su manera también ponen cantidades ingentes de dinero porque creen que es la mejor forma de diseminar esta visión del mundo, de consolidar la hegemonía, porque bueno, yo sostengo que esta visión es la hegemónica del mundo y que nuestra visión claramente no es la visión de las élites, y mantener a la gente alejada. Antes del pecado, ahora los pecados son nuevos, ya todos los conocen y los nombraron en el breve tiempo que estuve acá, los pecados de homofobia, los pecados de transfobia, los pecados de defender la vida de la concepción hasta la muerte natural, los pecados de profesar la fe públicamente. Para cerrar esta parte, ¿por qué es importante percibir esto? Porque a mi entender ayuda a entender cuál es la ideología dominante, por qué no es la nuestra y cómo opera esta ideología tanto en las formas de reproducción de esa ideología y de inclusión de nuevos miembros y de diseminación de esta presunta verdad. Ahora bien, ahora empiezo con el tema de la charla, ¿no? Que tiene que ver con... Yo hablaba de la ideología de los derechos humanos, pero necesito hacer una mini breve historia contemporánea de los derechos humanos como son entendidos hoy. Yo cuando hablo de la versión contemporánea de derechos humanos pongo estas imágenes, que es distinto a lo que piensan muchos, pero bueno, los derechos humanos, la visión contemporánea de los derechos humanos surge de la guerra, surge de las grandes guerras o de la gran guerra con un interludio en el medio, ¿no?, que es como muchos historiadores la ven, ¿no? Grandes guerras y matanzas, culminando en las grandes matanzas de la Segunda Guerra Mundial, de absolutamente todos los bandos, y los países entonces se juntan y dicen, tenemos que hacer... Bueno, hubo varias iniciativas, la europea es muy interesante, pero voy a hablar de esa también, pero bueno, principalmente Naciones Unidas se juntan y dicen, hagamos un acuerdo de países, hagamos una declaración, pongámonos de acuerdo en un catálogo de derechos para que no pasen estas matanzas de vuelta, para que no vuelva a suceder las terribles tragedias que asolaron a la humanidad en ese tiempo. Y ahí se plasma la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, que es la piedra angular sobre cual crece todo el sistema internacional moderno, o mejor dicho, contemporáneo. ¿Cómo se hace esa Declaración Universal? Empieza con 5 personas
La cabeza, la conducción era Eleanor Roosevelt, y las dos posturas principales en ese núcleo inicial que después fue creciendo y dio lugar a la declaración era un libanés que se llamaba Charles Malik, o Malik, y un chino que se llamaba Chang. No es difícil olvidarse del apellido. Entonces, esto está hecho en la página de las Naciones Unidas. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar ahí porque lo dicen las memorias Eleanor Roosevelt, pero digamos, ellos decidieron extractarlo con orgullo. Cuando empiezan a hacer la declaración de derechos, dicen, bueno, o sea, salta Malik, dice, lo principal es ponernos de acuerdo en lo esencial, digamos, qué es la persona y cuál es el fundamento de la justicia y el derecho. Tienen algunas discusiones y entonces Malik muy prolijamente se pone a explicar a Santo Tomás de Aquino, punto por punto, en el cual era un experto, y cómo eso era el fundamento, el único fundamento posible de un orden natural, de la justicia, del derecho y los ordenamientos de los estados. Cuando termina de hacer su exposición, toma la palabra Chang y dice, muy lindo tu Santo Tomás, muy lindo todo, pero ¿saben qué? Vamos a poner 3 meses a la comisión a estudiar los principios del confucianismo. Porque esto tiene que incluir a todo. Entonces, ¿qué pasó? Terminó extrapolando las visiones, o sea, terminó, mejor dicho, haciéndolas cada vez más confusas y antagónicas, y finalmente no se pusieron de acuerdo en nada. Después esta comisión se hace más grande y entra Jacques Maritain, por un lado, que en ese momento presidía el UNESCO, y Huxley, por el otro. Huxley es el hermano del novelista que escribió Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Entonces, en ellos dos se ven las dos teorías, ¿no? O sea, se ve Maritain defendía a la persona centrada en un orden natural, digamos que sus derechos provenían primero del orden sobrenatural, pero también de una ley, de una ley divina, que esa ley divina se reflejaba en la ley natural, y esa ley natural se reflejaba un concepto de la persona, el hombre y la sociedad. Y Huxley postulaba los derechos del hombre, pero totalmente desarraigados, ¿no? Entonces, esas fueron las dos posturas que chocaron muchísimo en la declaración y que decidieron, bueno, no pongamos ninguna. Ahora, o sea, pero no pongamos ninguna significa que tenemos una declaración con graves y serios problemas de fundamento, ¿no? Toda esta declaración y todo lo que surgió después dio lugar a un fenómeno contemporáneo moderno que es la superación de la soberanía, ¿no? Primero, o sea, bueno, esto es una concepción personal, pero o sea, la soberanía no es delegable, siempre dicen, no, o sea, nosotros delegamos soberanía, en realidad la soberanía se ejerce personalmente y, o sea, y cuando la tiene otro en realidad no estás delegando la soberanía, sino que estás traspasando, ¿no? Pero hecha esta aclaración, lo que pasó a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos es que se dio una superación de la soberanía por arriba y por abajo, ¿no? ¿Qué es la superación de la soberanía por arriba? Surge a partir del problema de Nuremberg, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de Nuremberg? ¿Cómo podían juzgar y condenar unos jueces que no eran alemanes por unos hechos cometidos en Alemania en conformidad con el derecho alemán? O sea, el tribunal, para poder juzgar, la única forma que tenía era remitirse a unas normas anteriores y superiores al derecho positivo alemán, a unos principios generales procedientes de la ley moral natural. Entonces, se desplazan los derechos humanos que siempre estuvieron, digamos, en el ámbito interno al ámbito internacional. Esto no es malo en principio, digamos, de hecho, significó de alguna manera la vuelta al justnaturalismo que había estado olvidado, de cierto nivel del justnaturalismo. No me quiero meter en ese tema, pero por lo menos sí se entendió que había un orden superior al derecho que era preexistente. Pero ¿cuál es el problema? Que no quedó como un orden moral superior, sino que se lo convirtió en positivo y se dejó en cabeza de los órganos y organismos internacionales y exponiéndola al riesgo de esta moral
de ser redefinida por sus órganos. Entonces, o sea, como los intérpretes auténticos de esta moral universal expresada en los tratados son estos órganos pueden redefinir qué es esa moral universal. El otro fenómeno que se dio, esto tampoco lo inventé yo, esto lo postuló Gregor Pupanc del Centro Europeo de Derecho y Justicia, que tiene sede en Estrasburgo, es lo que él llama la superación de la soberanía por abajo. A mí se me ocurrió graficarlo con un cuadro de Hopper, porque en definitiva, digamos, significó el primado de la persona sobre la sociedad, digamos. Se pensó primero en contra del colectivismo totalitario, se le dio a los individuos una forma de saltarse estos colectivismos totalitaristas y esquivar, digamos, y que el individuo pueda estar por encima de esa sociedad, pero por otro lado, justamente al estar por encima, la noción de bien común se desdibujó. Y, o sea, condujo a un individualismo, ¿no? Entonces, lo que importa acá son las personas y no importa la sociedad y mucho menos qué es el bien común, ¿no? Y esto condujo especialmente aquí, especialmente en Europa, a una disolución de la identidad social, al abandono de los valores comunes y en beneficio del pluralismo y el relativismo. Es decir, o sea, lo que importa es lo que cada individuo crea, siente y piense, y la identidad social, cultural, va a pasar a segundo plano porque ya hay un canal directo para el individuo y el Estado o el gobierno no tiene tanto que ver con esto. Ahora bien, si bien en la declaración y en todos los tratados que surgieron después hubo serios problemas de fundamento, claramente se puede y se debe hacer una interpretación correcta del contenido de esos órganos, porque si ustedes leen esos tratados, que los puedo sumariar muy rápidamente, los puedo resumir muy rápidamente, pero o sea, los tratados internacionales que España y el resto de los países han suscrito defienden la vida desde el embarazo, defienden la familia como varón y mujer, defienden la libertad de conciencia, de creencia, de culto, de religión. Pero digamos, ¿cómo han hecho estos órganos que son los nuevos intérpretes de este nuevo orden moral? Me gusta más nuevo orden moral que nuevo orden mundial. ¿Cómo han hecho estos órganos intérpretes para de donde dice vida decir lo contrario, donde dice varón y mujer decir lo contrario? Bueno, a través de un mecanismo que empezó en la academia, pero rápidamente se pasó a lo político internacional y lo diplomático, que es la interpretación evolutiva, ¿no? Hay un derecho, no me quiero poner muy técnico, pero bueno, hay un derecho de los tratados donde establece muy claramente que, o sea, un tratado debe interpretarse conforme al sentido corriente de los términos, según el objeto y fin, teniendo en cuenta el contexto. Hay herramientas súper claras para interpretar lo correcto de los tratados. Pero Y esto, o sea, esto está teorizado y está escrito en libros, digamos, no es solamente de hecho, primero se hizo la teoría y después se cumplió. Como mayoritariamente los pueblos, incluso Europa, no eran afines a estos nuevos valores, estos llamados nuevos derechos, se hizo una estrategia, no sé si la palabra reingeniería es muy fuerte, pero se hizo una estrategia contramayoritaria de reinterpretación, es decir, o sea, el juez, digo el juez porque es quien más interpreta, pero en realidad, o sea, en estos órganos todos son jueces, porque cuando los órganos dictaminan, o sea, están actuando como jueces internacionales, aunque tengan títulos de relator o comisionado. En estos órganos, los jueces tienen el deber, según esta interpretación, el deber contramayoritario de darle a la población los avances que la población todavía no ha sido consciente de descubrir. Ha corrido mucha agua bajo el puente y quizás, o sea, mucha gente ya está imbuida de esta ideología o esta creencia, pero no siempre ha sido así y, por ejemplo, que voy a hablar más adelante, en África y América Latina todavía no es así, pero a través de esta interpretación evolutiva se reinterpreta los tratados de forma completamente contraria a lo que dicen. Les doy un solo ejemplo.
Hace pocos años, un comité de las Naciones Unidas que tiene la obligación de generar lo que se llaman observaciones generales sobre los derechos del niño, el comité, el órgano de tratados de la Convención de Derechos del Niño, emitió una observación general que es una resolución, como una sentencia. No es una sentencia propiamente, pero digamos, tiene esos efectos en definitiva. Y esa observación general era sobre el artículo 8, si no me equivoco, que es sobre el derecho a la vida. Entonces llamó a diversas organizaciones y organismos y países a contribuir. Y finalmente, ¿qué desprende, qué interpreta el órgano de tratados de la Convención de Derechos del Niño? Esto fue hace 4 o 5 años. ¿Qué interpreta del derecho a la vida de la Convención de Derechos del Niño? Bueno, ¿qué significa? Significa el derecho a abortar a ese niño en cualquier etapa de gestación. Significa el derecho a terminar la vida de ese niño si tiene alguna enfermedad grave, no solamente física, sino también de salud mental. Entonces, ¿cómo puede ser que donde dice vida, claramente vida, se desprende exactamente lo contrario? Bueno, a través de esta reinterpretación y con un paso previo que también, o sea, no sé cuánto se ve en Europa ahora, pero yo creo que los conceptos son los mismos, pero sí se ve muy fuerte en otras regiones del mundo, que es la resignificación de los conceptos y el lenguaje, ¿no? O sea, ninguno de estos son los llamados nuevos derechos, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero al derecho al aborto, al derecho al matrimonio homosexual, a la identidad sexual, orientación, expresión de género, a la adopción de hijos, a la eutanasia, a la subrogación de vientre, bueno, las cosas que seguramente ustedes todos conocen. Ninguno de estos nuevos derechos viene de una tradición jurídica o cultural en particular. Y lo que quiero enfatizar específicamente, bueno, o sea, en parte surgen de algunas universidades americanas, ¿no? Pero digamos, surgen como puntapié inicial y después de ahí se expanden, ¿no? Por ejemplo, España no inventó el concepto de género. Argentina no inventó el concepto de género. Canadá no inventó el concepto de género, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos propiamente inventó el concepto de género. Eso se generó en un lugar. Primero empezó en las universidades tímidamente, pero digamos, ¿cómo hizo esta ideología para propagarse principalmente? No estoy diciendo que sea la única forma de propagación, pero sí la más universal, totalizante y a mi entender efectiva. ¿Cuál es? Son los salones de negociaciones de los organismos internacionales. Ese es el laboratorio donde todo el lenguaje se discute, se consensúa y se prepara, y desde allí baja a los países. No estoy hablando de una conspiración, no estoy haciendo una hipérbole de lo que sucede. Nosotros en nuestra organización nos dedicamos justamente a monitorear sobre todo Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que es parte de Naciones Unidas, es el sistema regional que va desde Canadá hasta Chile y Argentina, los 35 países pasando por todos los países, o sea, América Latina y el Caribe también. Les doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, donde se define todo en estos organismos, normalmente son lo que se llaman las famosas asambleas generales, que seguramente han visto fotos, ahí van los presidentes y hablan, dan discursos. Está el salón donde hablan los presidentes, está el salón donde hablan los cancilleres, está el salón donde habla la sociedad civil. Todo eso es como para la hinchada, diríamos nosotros, ¿no? Es para las fotos, o sea, todos hablan de lo fantástico que son sus países, lo bien que están y todo eso. Ahora, hay un salón que NOEA se llama Comisión General, tercera comisión en Naciones Unidas. Es un salón cerrado, casi nadie puede entrar. Es en cierto modo secreto en el sentido que no es público y es bastante complicado entrar. Nosotros estamos en esos salones. En esos salones, bueno, en Naciones Unidas son 194 países, uno sentado enfrente del otro, discutiendo en inglés hasta las 6 de la mañana. Si existe el purgatorio es muy parecido a eso. Sí existe igual, ¿no? Pero
en Naciones, perdón, en OEA son 35 países en inglés y español. Ahora bien, OEA si bien es un organismo que abarca desde Canadá hasta Argentina y Chile, o sea, es un organismo eminentemente latinoamericano y caribeño, ¿no? Son los pesos más fuertes y es un país que es una organización que todos lo remiten, todos lo identifican con eso. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles son los problemas de América Latina y del Caribe, ¿no? O sea, ¿y de qué estarán hablando los países? ¿Y qué van a hablar? De nuestros problemas. Salud, educación, vivienda, empleo, agua potable. O sea, un montón de problemas que digamos que los países en vías de desarrollo estamos viendo cómo resolver. Ahora bien, yo los invito, si algún día están en Washington, que me escriban un correo, y es muy pocos días, pero yo los puedo meter en ese salón unos minutos o un poquito más. El 80 o 90% del tiempo de la discusión de las negociaciones, que son las resoluciones que se convierten en leyes internacionales, que son importantes para nuestros países, el 80 o 90% del tiempo discuten de género, aborto, niños en toda su diversidad, que significa la niñez trans, prohibición de prohibición de ayuda a personas que sufren atracción al mismo sexo, fomento de hormonización de niños, mutilación de órganos sanos. Eso es lo que ocupan los organismos internacionales en su faz más importante la mayor parte del tiempo. No estoy hablando de una conspiración o paso oculto, porque en el sentido que es difícil acceder porque las negociaciones no son públicas, pero esos son los grandes temas que ocupan la mayor parte del tiempo, o sea, ¿no? Por eso a veces me dicen, vos estás en la ONU, ¿y por qué no paran la guerra? Ahí te explico por qué, o sea, porque no están preocupados, o sea, no están preocupados en cómo parar la guerra, no están preocupados en cómo fomentar la prosperidad, no están preocupados, o sea, la mayor parte del tiempo se ocupan de estos temas, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia que han tenido, sobre todo para yo voy a hablar, hago aquí hincapié en lo que más conozco, que es América Latina, Caribe y África, que es lo que nosotros nos dedicamos. Nuestros países tienen una impronta cultural muy fuerte, dada en su mayoría por ustedes, por España, una impronta cristiana, una impronta católica, y a pesar de, digamos, de sí que tenemos problemas, o sea, esos valores siguen estando muy fuertes y muy presentes en la cultura, sobre todo a medida que uno se aleja de las ciudades más grandes y principales. Entonces, o sea, cuando en nuestros países votamos, por más que nos equivoquemos muchas veces, sobre todo con los presidentes, esos legisladores que están ahí representan a la población de alguna manera, y por convicción o por necesidad, porque son su gente, son la gente que representan, en general no votan en contra de los deseos de sus pueblos. Entonces no han podido, o sea, por ejemplo, a pesar de esta narrativa de que inevitablemente están ganando y que el tema es imparable y que la marea verde, por ejemplo, en América Latina va a tomar todo, si ustedes ven América Latina y el Caribe, 33 países, ¿cuántos países el Congreso Nacional ha aprobado el aborto en cualquier tipo? ¿Cuántos países de 33? 3 solamente. Guyana, Uruguay y Argentina. Guyana, Uruguay y Argentina. En otros han aprobado algunas cosas menores con restricciones. Lo mismo con matrimonio homosexual, con identidad y expresión de género. Son muy pocos países. ¿Esto qué significa? Que en los parlamentos han fracasado. Entonces, ¿cuál es su estrategia? Van a los organismos internacionales para saltarse a los parlamentos, para saltar de esa forma la voluntad de los pueblos expresada a través de los parlamentos. Entonces, consensúan cosas en lo internacional y después dicen, miren, esto ya está decidido por la ONU, esto ya está decidido en la OEA, no hay nada que hacer, muchachos. Y así funciona su estrategia. Esa es la estrategia, cuál es la táctica, ¿no? Que eso sí lo han vivido acá, aunque quizás lamentablemente se haya hecho parte de la cultura, pero la táctica es que los términos
producían mucho rechazo. Hablar de aborto producía mucho rechazo, hablar de homosexualidad producía mucho rechazo, sigue produciendo mucho rechazo en América Latina, sigue produciendo mucho rechazo en el Caribe. Entonces, los organismos internacionales trabajan no por voto, sino por consenso. Entonces, cuando sacaban estos temas en los órganos, naturalmente todos los países levantaban, la mayoría de los países levantaban la mano y decían estoy en contra, de ninguna manera. Entonces dijeron, ¿saben qué? No hablemos de aborto porque no, o sea, no, tenés razón. Hablemos de salud reproductiva. ¿Quién está en contra de la salud? Nadie está en contra de la salud, ¿no? Bueno, consensuemos este lenguaje. Hablemos de salud sexual. Hablemos de educación sexual integral. Esto sí es algo muy bueno. ¿Cómo no va a ser integral? Entonces, ¿qué pasa? Se consensúa estos lenguajes en los organismos y una vez consensuados y cristalizados como leyes internacionales, se le vacía su contenido original y se le implanta uno de signo radicalmente contrario. Por ejemplo, salud reproductiva. ¿Qué tiene un aborto de salud y qué tiene un aborto de reproducción? Es totalmente lo contrario, pero a través de esa táctica han logrado cristalizar los mensajes, bajarlos a todos lados. ¿Por qué en todos los países tenemos los mismos términos? Si las tradiciones culturales son diferentes, ¿por qué en todos los países se habla de género, se habla de identidad, orientación sexual, identidad y expresión de género? ¿Por qué se habla de todos los términos? Porque son los términos que se consensúan en los organismos internacionales. Me voy a tomar 2 minutos más y capaz que en las preguntas puedo decir otras cosas. Me faltaron varios temas, pero bueno, quería dar algunos ejemplos. Pero quiero tomarme 2 minutos para esto, ¿no? Esto es una proyección del crecimiento de católicos de acá al 2050. El crecimiento de porcentaje de población católica. De acá al 2050, 145% en África, 62% en Asia. Me voy a saltar el siguiente. 42% en América Latina y el Caribe, 37% en América. El Congo, Filipinas y México van a ser, perdón, está en inglés. El Congo, Filipinas y México van a liderar el crecimiento en el número de católicos. Y esto es una investigación del cristianismo en general, de la tasa de fertilidad del cristianismo comparada a la tasa de fertilidad mundial, que si bien por ahora es más grande, es la línea gris, la tasa de fertilidad de católicos y cristianos evangélicos en la proyección va a empezar a ser más grande. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos una estrategia política diplomática del sur global. No es la mejor foto porque incluye China, pero bueno, fue la que encontré, que tiene que ver con Latinoamérica, África y Filipinas y algunos países del sudeste asiático, que son los países con los que trabajamos para levantar y romper los pésimos consensos que se realicen. Nosotros tratamos de trabajar con todos, trabajamos muy fuerte con los países de América Latina y el Caribe para romper esos consensos perversos. Estamos empezando a trabajar con los países de África y justamente son los países donde el catolicismo está creciendo en número y está creciendo en porcentaje y el cristianismo está creciendo también. Entonces, o sea, un mensaje final condensado, o sea, ¿no? Que hay cierta esperanza político-diplomática porque, digamos, si América Latina, el Caribe y África empieza a devolverle todo lo que España le dio, puede cambiar mucho del mundo, puede cambiar la constitución de lo que pasa en las usinas, en los centros, en las fábricas de poder global. Por supuesto que lo que yo digo es una apreciación sociológico-político, pero también tiene su trasfondo religioso, ¿no? O sea, porque esos son los países que han recibido la fe de ustedes, que hemos recibido la fe de España, y quizás sea el momento que nos toque devolverle un poco al mundo, devolverle un poco a España todo lo que España nos dio. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Sebastián, por esta magnífica conferencia ilustrativa y además muy actual en cuanto a los temas y la configuración del mundo que vivimos, ¿no? Entonces abrimos ahora un periodo de tiempo por si hay algunas cuestiones o preguntas o comentarios que quieran hacer ustedes. Sí. Espera un segundo que te van a traer un micrófono. Francisco. Muchísimas gracias por su conferencia, que me ha aclarado muchas cosas de las que yo venía ya de alguna manera intuyendo o intentando averiguar. En cuanto a la mentalidad esta que usted describe, esta mentalidad universalista, yo creo que viene de muy antiguo en cierta manera, pero para mí hubo un hito importante que es el informe Kissinger, donde se dice que es esencial, muy importante, para los intereses de Estados Unidos frenar el crecimiento poblacional en el mundo. Nombra algunos países especialmente, como Nigeria, Colombia, etc., ¿no? Y para ello propone una serie de medidas culturales e ideológicas. Es decir, propone, digamos, la ingeniería social en estos países para que cambie su comportamiento reproductivo. Entonces, a partir de ahí yo veo que se puede deducir toda una serie de cosas. Luego vino el tomar el control de las Naciones Unidas. Hay un libro de Margaret Peters, una católica estadounidense, que se llama Marion Ética, que dice cómo se tomó el control de las Naciones Unidas para imponer esta ética, ¿no? Pero yo veo que ya se están viendo los resultados. En los mismos Estados Unidos, por ejemplo, Vivek Ramaswamy, por ejemplo, que usted conocerá, ¿no? O, por ejemplo, Tulsi Gabbard, se han rebelado abiertamente contra todo esto porque dicen que causa un daño enorme. Pero también en África estoy viendo como muchos de los líderes africanos dicen, pues vosotros los Estados Unidos venís, por ejemplo, cuando va la vicepresidenta, y de lo que nos habláis de homosexualidad, nosotros no nos interesa. Es decir, yo veo que está habiendo ya una reacción. Ahora bien, la diferencia entre lo que usted ha dicho y lo que yo estoy proponiendo es que me parece que hay también un interés económico. Es decir, la preponderancia económica de Estados Unidos, según el informe Kissinger, depende de frenar la proliferación de la población mundial porque es lo que garantiza el acceso a las materias primas. Eso es lo que dice el informe Kissinger. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el libro que me recomienda? El libro de Margarete Peters, Marguerite Peters, con 2 Es, Marion Ética, es la traducción al castellano. Gracias. Marion-ética. Como gracias. Haciendo pues, entre la ética que están imponiendo y las marionetas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Sí, un par de cosas. Yo no voy a decir que no es como usted dice, yo digo que es peor. Porque, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos en el equipo gente que negoció la Agenda 2030, que fueron, digamos, negociadores oficiales ahí adentro, de nuestro lado, ¿no? Creo que los únicos en lengua española, perdón. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo conoce la Agenda 2030 y sus peligros y yo les digo que es peor también, ¿no? Pero sí es cierto. Y el informe Kissinger, la Agenda 2030, son cosas muy graves e importantes de una miríada de cosas o de grandes... Yo digo usinas, pero solo se entiende en Sudamérica esa palabra, creo, como grandes fábricas
permanentes de estos temas. Por ejemplo, o sea, los órganos europeos están todo el tiempo sacando cosas iguales o más graves que el informe Kissinger. La Organización de Estados Americanos está todo el tiempo produciendo cosas iguales o más graves que el informe Kissinger, y las Naciones Unidas todo el tiempo está reafirmando cosas iguales o más graves que la Agenda 2030. Entonces yo digo, sí, y le agrego que hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Arriba. Hola, buenas. Hace poco se estrenó una película, se llama Sound of Freedom, Sonido de Libertad, y trataba, bueno, al final de la película, bueno, el actor cuenta que ha costado 5 años que la película pueda salir a los cines. Y hay varias ramas, varios movimientos que creen que el rumbo que está llevando la ideología LGTBI es a empezar a normalizar e incluso que se pueda llegar a legalizar la pederastia. Y quería saber, bueno, pues, ¿qué opina? Bueno, o sea, eso es totalmente cierto y sin ningún tremendismo. Los conceptos ya existen y están instalados. De hecho, la noción misma de género como un constructo social autopercibido permite algo que se llama, que ya existe en los organismos, o sea, con la misma táctica que yo mencionaba, que se llama edadismo. Hoy por hoy ya existen condenas en nombre llamadas recomendaciones o sanciones a los países por edadismo, que obviamente, o sea, en su faceta más amable, que puede ser como la discriminación a los ancianos, pero digamos como parte integrante de la teoría de género. Y el edadismo lo que postula es que en definitiva también, digamos, es una la edad es un constructo social también, y que no se puede discriminar a las personas ni separar de acciones por edad. Entonces, ese germen ya está inserto, se está haciendo, digamos, también el trabajo, no es de un día para el otro, o sea, no es de un día para el otro. En Argentina, hace 15 años no se podía hablar del tema homosexual, y ahora no se puede hablar en contra casi, ¿no? Entonces, o sea, son procesos largos, pero que son muy agresivos y violentos. Ya está puesta la palabra, ya están puestas las bases filosóficas y hasta jurídicas. Simplemente hay que esperar que se vacíe el contenido real y se le implante el nuevo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Espera un segundo que... Sí. Bueno, ya es la última. Y ante esta debacle, bueno, muchísimas gracias porque creo que ha sido súper ilustrador. Realmente, ¿qué podéis hacer vosotros? ¿Qué pueden hacer ustedes en la ONU? Porque yo me imaginaba, si 80-90% del tiempo son estos temas, ustedes son minoría, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué estrategias ven? Porque nos hablabas del trabajo con los países para minimizar estos acuerdos, ¿no? Pero dentro de la ONU, porque si no me voy a ir como muy triste de aquí, ¿no? No, es que la verdad es que sí, por gracia de Dios hemos tenido victorias muy importantes. Voy a decir una en concreta, en atención al tiempo, en lo que se refiere a la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Bien, en resumen, nosotros trabajamos con las capitales, con los países, esencialmente con legisladores, más no exclusivamente. Nosotros los formamos y los entrenamos porque nadie sabe qué está pasando, nadie sabe cómo funcionan las cosas, y después vienen y dicen, bien, esto ya se resolvió, usted lo tiene que cumplir, ¿no? Entonces, nosotros lo formamos y entrenamos de esto y creamos una red de legisladores, sobre todo legisladores porque a ellos les sacan el lugar, ¿no? Cuando la ONU o la OEA hace leyes, le está sacando el lugar a ellos. Entonces construimos esa red donde podemos alertarlos en tiempo real. Entonces, cuando hay una negociación, nosotros avisamos lo que está haciendo su país, o mejor dicho, sus embajadores ahí adentro. Levantamos la alerta y ellos mismos son los que hablan, ya sea que sean oposición o ya sea que sean oficialismo, ellos mismos hablan con el canciller o incluso con el presidente para decir, miren, o sea, nuestro país tiene estas leyes, sin embargo,
en estos órganos está haciendo lo contrario. Y este año fue la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y por primera vez logramos sacar todos y cada uno de los contenidos de las resoluciones internacionales, todos y cada uno. Entonces sí se puede. Bien, al final nos quedamos todos con una sonrisa y con cierta esperanza, ¿no? Bueno, mil gracias por esta magnífica charla y muchas gracias a ustedes. Ahora hay una pequeña pausa, un café, hasta las 7:30 y luego habrá un acto cultural interesantísimo en la cual nos vamos a preguntar si es posible una cultura cristiana. Yo adelanto que creo que sí. Venga, muchas gracias.